Bueno, muy buen día para todos. ¿Sabían ustedes que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay aproximadamente 264 millones de personas que padecen de depresión y que esta además es una de las principales causas de mayor discapacidad en el mundo? No solo eso, sumado a esta situación, muchas de esas mismas personas sufren también síntomas de ansiedad. ¿Listo? Con esto damos la introducción a nuestra pequeña discusión del día de hoy. Quien les habla, Jorge Parra, y a continuación mi compañero Cristian nos va a comentar un poco sobre qué es la depresión, cómo introducir el tema, de qué se trata, qué podemos abordar de este tema. Cristian, por favor. Claro que sí, Jorgito. Buenas tardes, compañeros, compañeras, docente Mónica. La depresión, teniendo como base la argumentación teórica de la psicología analítica, es un proceso natural de la energía psíquica que se vuelca hacia el interior, es decir, hacia el inconsciente de cada individuo, en busca de un nuevo sentido que esté acorde con las necesidades propias del proceso de individualidad y desarrollo de la personalidad. La patología surge cuando la unilateralidad de la conciencia es tal que impide la integración y el desarrollo a nivel de la conciencia de estas necesidades arquetípicas que traerán un nuevo sentido a la vida. Según Steinberg, 1989, y Jung, 1928, explican la depresión recurriendo a conceptos que derivan de su teoría de la libido y entiende la depresión como el resultado de los mecanismos de compensación del psiquismo y la introversión. Por otra parte, se consideraban los desórdenes depresivos como una forma forzada de introversión al servicio de la función compensatoria. Como consecuencia, el ego pierde su energía y queda reprimido. Eh, ¿Sí? Así es, Entonces, Cris. Bueno, para complementar un poco lo que están mencionando, en la teoría se encuentra, según Sáenz, por ejemplo, que la depresión surge cuando la emergencia del programa arquetípico, que en este caso se refiere al patrón arquetípico tipológico, se vuelve disfuncional en la interacción genoma-ambiente, no pudiendo dar lugar al cumplimiento parcial o total de una o más necesidades del desarrollo individual. Adicional a esto se encuentra, por ejemplo, Million, 2011, manifiesta que existen muchas personas para quienes la depresión es más que un conjunto de síntomas que forman un síndrome. Aunque se sienten tristes y culpables, su estado emocional en consecuencia es consecuencia de una matriz entera de características intensas y duraderas, como lo pueden ser un constante estado de abatimiento y tristeza, sentimientos de inadecuación, sentimientos de culpa, pesimismo exagerado, lo que los lleva a imaginarse lo peor, se centran en lo negativo y desatienden lo positivo. Se sienten impotentes para cambiar su futuro, bueno, etcétera. Complementando un poco, Cristian, por favor, ilústranos cuáles son esos posibles signos y síntomas que podemos identificar en una persona depresiva, específicamente en el contexto laboral, en el trabajo. desde luego. Sí, claro que sí, Jorgito, teniendo en cuenta que, y retomando de nuevo la definición que habíamos dado inicialmente de la Organización Mundial de la Salud, y ya incursionando en el tema central de esta reunión, que es la depresión en el trabajo, es bien conocido que el desempleo es un factor de riesgo de problemas mentales, mientras que la obtención de un empleo o la reincorporación al trabajo ejercen efectos protectores. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos factores protectores no son lo suficientemente adecuados? Entonces es aquí cuando se empieza a hablar de depresión en el campo laboral o depresión en el trabajo, porque así como puede darse, pues que la persona ya viene padeciendo depresión o que tenga esa tendencia a la depresión, ¿sí? Puede que su ambiente laboral no sea el más adecuado y esté propiciando esta patología. Entonces, ahora teniendo en cuenta que algunos de los signos y síntomas que podemos identificar en un colaborador con depresión, vamos a hablar un poquito acerca de ello. Son los siguientes. Dentro de los síntomas podemos identificar síntomas afectivos, cognitivos, somáticos. Dentro de los afectivos encontramos tristeza, ansiedad, irritabilidad, bajo estado de ánimo, pensamientos suicidas, desesperanza, sentimiento de culpa sin motivo. Dentro de los síntomas cognitivos podemos encontrar dificultades de atención y concentración, memoria reciente y a largo plazo, toma de decisiones, planificación, organización, agudeza mental, encontrar palabras, velocidad de pensamiento,
juicio. Dentro de los síntomas somáticos podemos identificar fatiga, cambios en el apetito o en el peso, insomnio, hipersomnia, disfunción sexual, cefalea, problemas de estómago, dolor torácico, agitación psicomotora. Ahora bien, los signos que podemos identificar en un colaborador que padece depresión según los criterios del diagnóstico actual del DSM-5 son, antes que nada, pues tener en cuenta que los síntomas han de haber estado presentes durante 2 semanas. Dentro de estos síntomas podemos encontrar estado de ánimo deprimido de la mayor parte del día, disminución del interés o placer por casi todas las actividades la mayor parte del día, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, disminución o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor identificable por terceros, lo que podemos llamar como enlentecimiento, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpa casi todos los días, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte recurrente. Bueno, sin embargo, se sabe que esto no surge de la nada y que además de que puede ser una enfermedad de base que ya tiene el colaborador, el colaborador de la compañía, como lo mencionamos anteriormente, puede aumentarse o disminuirse, incluso activarse mientras está en ambientes hostiles de trabajo. ¿Como cuáles, Jorgito? Bueno, Cris, teniendo en cuenta la teoría, o como lo menciona Mingote Galvez 2009, en un texto denominado El paciente que padece un trastorno depresivo en el trabajo, se encuentra que para diagnosticar todos estos factores de riesgo y asegurarnos que posiblemente es causado por el trabajo, y digo posiblemente porque la depresión pues no tiene un factor definido para su causa, se deben tener en cuenta diagnósticos diferenciales como estudiar el cortejo sintomático, el tiempo de aparición y la secuencia, considerando el contexto vital del paciente y su historia de vida. Hago énfasis en lo que estabas mencionando, por ejemplo, hace un momento, en cuanto al periodo, que como mínimo el periodo de depresión tiene que tener 2 semanas. El tema de la aparición y la secuencia de estos episodios depresivos son un tema trascendental, el tema de los criterios estipulados dentro del DSM-5, lo cual nos va a permitir establecer, además de los rangos de edad, a qué tipo de trastorno depresivo hace referencia al diagnóstico del paciente en cuestión, ya que puede ser trastorno depresivo no especificado, trastorno expresivo especificado, trastorno por tema de sustancias o consumo de psicoactivos. Bueno, entre otras cosas. El primer reto es la diferenciación de las depresiones secundarias a enfermedad somática o formando parte de la sintomatología de esta, y las depresiones primarias. Debemos destacar el consumo como tema de abuso o abstinencia de tóxicos o fármacos, el trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, como le estaba diciendo. Y en los trastornos del estado de ánimo primario, hemos de precisar si forma parte de un episodio depresivo, si han existido otros episodios, y si existe o ha existido previamente síntomas acoso o hipomaníacos. Son importantes las secuencias en el abordaje farmacológico. Básicamente los episodios se diferencian en unipolares y bipolares, ya sea trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno ciclotímico. En cuanto a la duración y la persistencia de los síntomas depresivos, apuntan a trastornos distímicos, es decir, a trastornos crónicos que han venido surgiendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, el contexto vital reciente, la existencia de factores estresantes externos. Los procesos de duelo forman parte de los trastornos depresivos, por ejemplo, trastornos depresivos reactivos o trastornos adaptativos. A su vez, su gravedad y duración llegan a conformar un estado depresivo mayor. Y por último, se puede mencionar que un factor psicosocial posiblemente determinante en la depresión laboral sería la poca capacidad de control y autonomía que tiene el sujeto sobre la tarea o sobre diversos aspectos personales. Complementando un poco esto que estoy diciendo para el tema del tratamiento y cómo se podría llegar a abordar un posible tratamiento depresivo para el sujeto en el tema del trabajo, hay dos partes. La primera, que sería un posible tratamiento médico de manera tradicional. Es un abordaje que se ha realizado con antidepresivos desde los años 50. En la actualidad se considera el tratamiento de primera elección de la depresión, salvo en las formas graves y psicóticas con riesgo de suicidio o cuando existan otras patologías asociadas que así lo requieran.
Y por otro lado, se encuentra el tratamiento psicológico, ya sea de manera psicoterapéutica. Si bien está demostrado que la psicoterapia de apoyo debe utilizarse en todos los casos para ayudar al paciente a establecer su mejor nivel posible de funcionamiento psicológico y mejorar sus capacidades de afrontamiento, la calidad de vida individual y prevenir posteriores recaídas. Cristian, que nos puedas complementar un poco, mencionar las consecuencias de esta depresión. Claro que sí. Dentro de las consecuencias que podemos identificar, dentro de las consecuencias que podemos identificar en los colaboradores deprimidos están desmotivados en mayor medida, mantienen deseos de abandono profesional o retirada prematura, establecen peores relaciones personales con problemas de comunicación, se ven implicados con mayor frecuencia en situaciones de conflictos laboral, disminuyen su rendimiento, capacidad de concentración y eficacia, y pues todo eso conlleva también a que se dañe de pronto un clima laboral que ya está establecido. Y no solo eso, sino que en diferentes campos les puede generar a las personas diferentes afectaciones. Ok, bueno, ¿Listo? para ir concluyendo, aspectos importantes de la depresión del sujeto en el trabajo. Eh, Cuando existe una etiología relacionada con el trabajo, la prevención primaria y secundaria serán especialmente importantes para su control. Se puede encontrar también que la eficacia de los antidepresivos a largo plazo es de un 90%, logrando una calidad de vida satisfactoria, así como también las depresiones mal llamadas menores o distimia, predisponen a la depresión mayor y se alteran con frecuencia a lo largo del tiempo. Y por último, que un adecuado abordaje psicoterapéutico, de forma temprana permite en la mayoría de los casos la reincorporación laboral de manera exitosa, cumpliendo el trabajo un efecto protector y estabilizador en la persona, que es totalmente benéfico tanto para la organización como para el sujeto. ¿Listo? Bueno, ya como dato curioso, según la OMS, el 7 de abril es el Día Mundial de la Depresión, para que lo tengamos muy presente. Y con esto damos por terminado nuestra pequeña discusión, nuestra pequeña ponencia del día de hoy con nuestro compañero Cristian. Cualquier retroalimentación, estaremos muy pendientes y les agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias.